Mis padres me demandaron por mi casa de 3 millones de pesos, insistiendo que debía dársela a mi hermana. Me llamaron malagradecida. Lo que hice a continuación los dejó pálidos y rogando piedad. Mi nombre es Dalia, tengo 30 años y soy diseñadora gráfica. Y esta es la historia de cómo la familia que se suponía debía protegerme intentó destruirme por un puñado de ladrillos y cemento. Pero no contaban con que la hija silenciosa, la que siempre cedía, había estado guardando cada recibo, cada herida, cada mentira. Y estaba lista para cobrar. Colonia Narvarte, pintando rayas doradas sobre el piso de madera que yo misma había elegido. Eran las 9:05 de un martes cualquiera. El aroma del café recién molido llenaba el aire, una pequeña rutina de lujo que me permitía después de años de café instantáneo y noches sin dormir. Este lugar, mi santuario de 3 millones de pesos, era la prueba tangible de cada proyecto freelance aceptado, de cada fin de semana sacrificado, de cada no puedo. Tengo que trabajar que le había dicho a mis amigos por una década. Estaba a punto de sentarme en mi escritorio, con la taza humeante en la mano, cuando el timbre del intercomunicador sonó, estridente y fuera de lugar en mi pacífica mañana. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Sí, pregunté, presionando el botón. Entrega para la señorita Dalia, respondió una voz anónima y apresurada. Bajé con curiosidad, pensando que quizás era un paquete de algún cliente. En la entrada, un hombre con uniforme de mensajería me extendió un sobre grande, color manila, grueso y pesado. Demasiado formal para ser material de diseño. Firme aquí, por favor. Firmé con un garabato, mi mente ya tratando de adivinar el contenido. De vuelta en la seguridad de mi departamento, dejé el sobre en la barra de la cocina. Era rígido al tacto, casi intimidante. Lo abrí con cuidado, rasgando el papel con el dedo. Dentro, había un fajo de hojas unidas por un clip metálico. La primera página tenía un sello oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una multa? ¿Un problema con los impuestos del departamento? Mis ojos escanearon el texto, buscando mi nombre. Y lo encontraron. Dalia, apellido, demandada. La palabra demandada flotó frente a mí, irreal y venenosa. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Quién podría demandarme? Llevo una vida tranquila, casi aburrida. Mis únicos conflictos eran con clientes indecisos sobre una paleta de colores. Entonces leí los nombres de los demandantes. Y el mundo se detuvo. Ramiro, apellido, y Noemí, apellido. Mis padres. La taza de café se resbaló de mis dedos. No escuché el estallido de la cerámica contra el suelo, ni sentí el líquido caliente salpicando mis pies. Solo podía mirar fijamente esos dos nombres impresos en tinta negra. Mi padre. Mi madre. Demandándome. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Era imposible. Tenía que ser un error, una broma cruel, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero el peso del papel en mis manos era real. El charco de café extendiéndose por el piso era real. La razón de la demanda, detallada en un lenguaje legal frío y brutal, era aún más demencial: incumplimiento de acuerdo familiar verbal y solicitud de transferencia de título de propiedad. Querían mi casa. Querían la casa que yo había comprado, la casa por la que había trabajado hasta el agotamiento, la casa que representaba mi independencia y mi esfuerzo. Querían que se la diera a mi hermana, Brisa. Me dejé caer en una de las sillas del comedor, el papel temblando en mi mano. El sol que momentos antes me parecía cálido y esperanzador ahora se sentía como un foco de interrogatorio, exponiendo la ridiculez y la crueldad de mi realidad. Mis propios padres me estaban llevando a juicio. La guerra no había tocado a mi puerta. Había nacido dentro de mi propia casa. Mi mente, en un acto de autodefensa, retrocedió 2 semanas en el tiempo. A la noche en que todo este veneno comenzó a supurar abiertamente. La llamé inauguración oficial, aunque llevaba ya 3 meses viviendo aquí. Era una excusa, en realidad. Una excusa para que mis padres y mi hermana vieran lo que había logrado, para que, por una vez, se sintieran orgullosos.
Qué ingenua fui. Llegaron una hora tarde, como de costumbre. Mi madre, Noemí, entró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, examinando cada rincón con la mirada crítica de un inspector de sanidad. Mi padre, Ramiro, la seguía en silencio, con esa expresión suya de resignación perpetua, como si la vida fuera un trámite largo y tedioso. Es acogedor, hija, dijo mi madre, la palabra acogedor sonando como un sinónimo educado de pequeño. Brisa, mi hermana menor de 28 años, entró detrás de ellos como una estrella de cine tardía, envuelta en un perfume caro y una blusa de seda que probablemente costaba más que mi primer sueldo. Ni siquiera me miró. Su atención se centró inmediatamente en una pared vacía. Aquí quedaría perfecto un espejo gigante con marco dorado, declaró, como si ya estuviera redecorando su futuro hogar. Le daría más luz a este lugar. Se siente un poco encerrado, ¿no crees? Tragué saliva y forcé una sonrisa. A mí me gusta así, Brisa. Es minimalista. Minimalista o con poco presupuesto, es una línea delgada, replicó ella con una risita, y mis padres rieron con ella. Una pequeña daga, afilada y precisa, como siempre. La cena fue un monólogo de Brisa sobre su último proyecto fallido, una línea de joyería artesanal que nunca pasó de comprar las cuentas por internet. Se quejó de los proveedores, del mercado, del algoritmo de Instagram. Mis padres la escuchaban con una devoción casi religiosa. Es que eres demasiado creativa para este mundo, mi vida, la consoló mi madre, acariciándole el brazo. La gente no entiende el verdadero arte. Lo que necesitas es estabilidad, un lugar donde puedas concentrarte sin presiones, añadió mi padre, y entonces me miró a mí por primera vez en toda la noche. Un lugar como este, por ejemplo. El aire se espesó. Sabía a dónde se dirigía la conversación. Era un camino que habíamos recorrido muchas veces, con diferentes destinos, mi coche, mi bono de fin de año, mi tiempo libre. Dalia, hemos estado pensando, comenzó mi madre, dejando su tenedor a un lado. Su tono cambió, volviéndose dulce y peligrosamente razonable. Brisa no está pasando por un buen momento. La ciudad la agobia, los alquileres son imposibles. Necesita un espacio seguro para poder florecer. Puse mi copa de vino en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y ese espacio seguro, es mi departamento?, pregunté, mi voz más plana de lo que me sentía. Exacto, exclamó Brisa, como si yo hubiera adivinado un acertijo brillante. Podría quedarme en el cuarto de huéspedes. Ni notarías que estoy aquí. Sería solo por un tiempo, hasta que mi negocio despegue. Tu último negocio de velas aromáticas despegó directamente hacia la tarjeta de crédito de papá, pensé, pero no lo dije. En vez de eso, dije, Brisa, te quiero, pero acabo de mudarme. Este es mi espacio, mi primer hogar de verdad. No estoy lista para compartirlo. La cara de mi madre se transformó. La máscara de dulzura se cayó, revelando el acero frío que yo conocía tan bien. Dalia, no seas egoísta. ¿Qué te cuesta? Tienes un buen trabajo, estabilidad. Tu hermana no. La familia está para apoyarse. Yo los he apoyado siempre, respondí, mi voz empezando a temblar. Apoyé cuando pagué la deuda de la tarjeta de Brisa. Apoyé cuando di el dinero para su primer coche. Apoyé. Y lo agradecemos, pero esto es diferente, me interrumpió. Esto es lo correcto. Tú tienes todo esto, dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba mi vida entera, porque nosotros te dimos la vida. Es lo mínimo que puedes hacer. Darle mi casa no es lo mínimo, susurré, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Brisa rompió a llorar. Eran lágrimas de cocodrilo, perfectamente sincronizadas, que corrían por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. Sabía que dirías que no. Nunca te he importado. Siempre has estado celosa de mí. Mi padre, finalmente, habló. No para defenderme, por supuesto. Ya, Brisa. No llores. Tu hermana solo está cansada. Lo reconsiderará. Me miró con decepción. Piénsalo, Dalia. Por la familia.
Esa noche, cuando se fueron, no me abrazaron. Dejaron tras de sí un silencio cargado de resentimiento y el aroma persistente del perfume de brisa. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada por las paredes que había luchado tanto por conseguir, sintiéndome más sola y desprotegida que nunca. No sabía que esa cena no era una petición. Era un ultimátum. La palabra egoísta rebotaba en mi cabeza como una pelota de goma en una habitación vacía. Era su arma predilecta, la que usaban cada vez que yo intentaba poner un límite, por pequeño que fuera. Y siempre funcionaba, porque tocaba la fibra más profunda de mi ser, el miedo a no ser una buena hija. Pero esa acusación, esa noche, desenterró un recuerdo que llevaba años tratando de mantener sepultado. Mi fiesta de 15 años. En México, la fiesta de quinceañera es un rito de paso. Para muchas chicas, es más grande que su propia boda. Es una noche de vestidos de princesa, de música, de familia celebrando la transición de niña a mujer. Yo también soñaba con ella. No quería un evento extravagante, solo algo bonito, un recuerdo feliz con mis amigos y mi familia. Semanas antes de mi cumpleaños, me senté con mis padres en la misma mesa de la cocina donde años después me exigirían mi casa. Les mostré recortes de revistas, ideas para un vestido sencillo, una lista de invitados que cabía en una sola hoja. Mi madre suspiró, frotándose la frente como si yo le estuviera pidiendo la luna. Dalia, mi amor, sabes que las cosas están un poco apretadas ahora, dijo, con un tono de mártir que había perfeccionado con los años. Tu papá tuvo unos gastos inesperados en el taller. No podemos permitirnos un salón ni un vestido caro. Mi padre asintió, sin levantar la vista de su periódico. Tu madre tiene razón. Haremos algo pequeño, aquí en el patio. Será más íntimo, más familiar. Es lo que importa, ¿no? La familia. Mi decepción era un nudo en la garganta, pero me la tragué. ¿Qué podía decir? Eran mis padres, y decían que no había dinero. Así que asentí. Está bien, mamá. Lo entiendo. Mi fiesta fue exactamente eso, algo pequeño en el patio. Mi madre hizo un poco de tinga de pollo. Mi vestido lo compramos en una tienda de segunda mano. La música salió de una vieja grabadora. La mayoría de mis amigos de la escuela no vinieron, probablemente porque la invitación parecía más un recordatorio de una kermés que de una quinceañera. Brisa, que entonces tenía 13 años, se quejó toda la tarde porque la música no era lo suficientemente moderna y porque tenía que ayudar a servir refrescos. La noche terminó temprano. Mientras recogía los platos de cartón, escuché a mi madre hablar por teléfono con mi tía Adela. Ay, sí, fue algo muy sencillo. Dalia es una chica tan práctica, ella no necesita todas esas superficialidades. No es como Brisa, a ella sí que tendremos que hacerle una fiesta de verdad cuando le toque. Esa frase se me clavó en el pecho. No era práctica. Simplemente había aceptado lo que me habían dicho. Pero la verdadera herida, la que se infectaría con los años, llegó 3 meses después. Una noche, durante la cena, mis padres anunciaron con bombos y platillos que le iban a regalar a Brisa un viaje de verano a Europa. Un tour de un mes por París, Roma y Madrid. Para que expanda sus horizontes, dijo mi padre, radiante de orgullo. Es importante que conozca otras culturas. Le abrirá la mente. Y para que practique su francés, añadió mi madre. Nuestra Brisa es tan inteligente, tan mundana. Yo estaba sentada allí, con un trozo de pollo a medio masticar en la boca. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Y el dinero? ¿Y los gastos inesperados del taller? Pero, ¿cómo? Pensé que no había dinero, logré decir, mi voz apenas un susurro. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Eso fue diferente, Dalia. Esto es una inversión en el futuro de tu hermana. Un viaje educativo no es un lujo, es una necesidad. Además, tu abuelo nos ayudó un poco. Más tarde descubrí que un poco había sido una suma considerable, dinero que mi abuelo les había dado para, según ellos, ayudar con la casa. Pero el dinero no había ido a la casa. Había ido al futuro brillante de Brisa, mientras mi futuro,
aparentemente, podía esperar. Esa noche, en mi habitación, arranqué las pocas fotos que tenía de mi fiesta. No lloré. En cambio, sentí como algo dentro de mí se endurecía, como una pequeña capa de hielo comenzaba a formarse alrededor de mi corazón. Entendí que en mi familia, el amor y los recursos no se distribuían equitativamente. Se asignaban. Y a mí me había tocado el presupuesto de la austeridad. El recuerdo de mi quinceañera se conectaba con otro, uno que definía mi carrera y, en muchos sentidos, mi vida. Desde que era niña, mi único escape, mi verdadera pasión, era la pintura. Podía pasar horas con un cuaderno y un lápiz, o con acuarelas baratas, recreando el mundo a mi manera. Mi cuarto estaba lleno de dibujos, de pequeños lienzos que compraba con el dinero que ahorraba de mi almuerzo. Era lo único que era verdaderamente mío. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, mi sueño era estudiar bellas artes. Tenía un portafolio listo, lleno de mis mejores trabajos. Una tarde, reuní el valor para mostrárselo a mi madre. Lo extendí sobre la mesa del comedor, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y terror. Ella miró mis dibujos con desinterés, pasando las hojas rápidamente. No comentó la técnica, ni los colores, ni la emoción que yo había intentado plasmar. Su única pregunta fue, ¿y de qué vas a vivir con esto, Dalia? Puedo ser pintora, o dar clases, o, empecé a decir. Me interrumpió con un gesto de la mano. Eso es para gente bohemia, para los que no tienen responsabilidades. Tú eres inteligente. Necesitas una carrera de verdad, algo que te dé dinero. Tu hermana Brisa es la soñadora, tú tienes que ser la práctica. Piensa en algo con computadoras. Dicen que eso deja mucho dinero. Cada palabra era un martillazo en mi sueño. Sentí como mi portafolio, mi alma entera, se encogía sobre la mesa. Esa noche, guardé mis pinturas en una caja y la metí en el fondo del armario. Me inscribí en diseño gráfico. Era un compromiso, un punto medio entre el arte y el dinero que mi madre tanto valoraba. Y se me dio bien. Resultó que tenía talento, y el diseño me gustaba, pero siempre hubo una pequeña parte de mí que se sentía como una impostora, como si estuviera viviendo una versión editada y segura de la vida que realmente quería. Esa decisión, ese sacrificio, me llevó directamente al siguiente exponente en mi museo personal del dolor. 5 años atrás, yo ya estaba establecida como diseñadora freelance. Trabajaba sin descanso, construyendo una reputación y, más importante, una cuenta de ahorros. Por primera vez en mi vida, tenía un colchón financiero, 100,000 pesos que guardaba religiosamente, el pago inicial para mi futuro departamento. Un domingo, mis padres me visitaron. Parecían preocupados. Se sentaron en el sofá de mi pequeño apartamento alquilado, y mi madre comenzó con su habitual preludio de suspiros. Hija, no sabes qué pena nos da molestarte, dijo. Pero tenemos un problema muy grave. El techo de la casa tiene una gotera terrible. Con las lluvias, se va a poner peor. El impermeabilizante y la reparación nos cuestan una fortuna, y simplemente no tenemos de dónde sacarlo ahora mismo. Mi padre añadió, con la mirada clavada en el suelo, nos van a cobrar 100,000 pesos. Es una locura, pero si no lo hacemos, se nos puede caer el techo encima. Mi corazón se hundió. 100,000 pesos. Era exactamente la cantidad que tenía ahorrada. Miré sus caras angustiadas. Eran mis padres. Era la casa donde crecí. ¿Cómo podía negarme? No se preocupen, les dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Yo los ayudo. Tengo unos ahorros. La gratitud en sus rostros fue abrumadora. Mi madre me abrazó, llorando. Sabía que podíamos contar contigo, mi amor. Eres nuestro pilar, nuestra roca. Al día siguiente, fui al banco y retiré cada centavo de mi cuenta de ahorros. Se los di en un sobre. Se sintió como si estuviera entregando un pedazo de mi futuro, pero me convencí a mí misma de que era lo correcto. La familia es lo primero, ¿verdad? Pasaron los meses. Nunca había ningún trabajador en el techo de su casa. Cuando preguntaba, mi madre siempre tenía una excusa,
el contratista se enfermó, están esperando que llegue un material especial. La verdad la descubrí 6 meses después, por accidente. Estaba en una comida familiar y mi tío Lázaro, el hermano de mi madre, se me acercó. Parecía incómodo. Oye, Dalia, me dijo en voz baja. Qué lástima lo del negocio de Brisa. ¿Supiste que cerró? Fruncí el ceño. ¿Qué negocio? Mi tío me miró confundido. Pues la boutique de ropa que abrió en la Condesa. Tu mamá me dijo que tú le habías prestado el dinero para la inversión inicial. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. La música, las risas, todo se convirtió en un zumbido sordo. La inversión inicial, repetí, mi voz temblando. Sí, los 100,000 pesos. Me pareció un gran gesto de tu parte. Esa noche, confronté a mi madre. Al principio lo negó, pero cuando le dije que el tío Lázaro me lo había contado, su actitud cambió. No hubo disculpas. No hubo remordimiento. Solo una irritación fría. Ay, Dalia, no empieces con tus dramas, dijo, mientras cortaba verduras para la cena. ¿Qué más daba si era para el techo o para tu hermana? El dinero se quedó en la familia. Brisa tenía un sueño, y era nuestro deber apoyarla. Tú puedes ganar más dinero. Para ella era la oportunidad de su vida. No pude responder. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aire. No solo me habían mentido y robado mis ahorros, el sueño de mi casa propia. Lo habían hecho para dárselo a ella, a la hija que sí merecía tener sueños. Y lo peor de todo, ni siquiera se sentían culpables. En su mente, era su derecho. Era mi obligación. De vuelta en el presente, en la cocina de mi departamento, el café derramado ya se había enfriado en el suelo. El silencio era total, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Con los dedos entumecidos, levanté de nuevo los papeles de la demanda. Necesitaba entender la magnitud del ataque. Pasé la primera página, la carátula formal, y me adentré en la narrativa que habían construido. Era una obra de ficción, una novela de victimismo protagonizada por Brisa. Describían mi éxito profesional no como el resultado de mi esfuerzo, sino como una suerte de ventaja injusta que me había distanciado de los valores familiares. Me pintaban como una hermana fría y calculadora que atesoraba sus bienes materiales por encima de las necesidades de su sangre. Cada frase era una torsión de la realidad, un insulto a cada noche que pasé trabajando hasta el amanecer. Pero la verdadera puñalada, la que me robó el aliento, estaba en la página 3. Anexo A, Acuerdo Familiar Verbal Transcrito. Leí el título una y otra vez, incrédula. Era un documento de 2 páginas, redactado en un lenguaje que pretendía ser legal. Describía una supuesta conversación ocurrida en múltiples reuniones familiares donde yo, Dalia, había expresado verbalmente mi intención de que el departamento que compraría sería una inversión familiar y un hogar para ambas hermanas. Afirmaba que yo solo figuraría como titular en la escritura por facilidades crediticias, pero que la propiedad pertenecía moral y familiarmente a las dos. Era una mentira tan audaz, tan completa, que por un momento me sentí desorientada, como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad. ¿Había dicho yo algo que pudiera malinterpretarse de esa manera? ¿En qué momento una broma sarcástica o un comentario vago se había transformado en un contrato vinculante en sus mentes? Y entonces vi el final del documento. En fe de lo cual, firman las partes involucradas. Y debajo, 3 firmas. La de mi padre, Ramiro. La de mi madre, Noemí. Y una tercera, un garabato tembloroso que pretendía ser mi nombre. Habían falsificado mi firma. El papel se me cayó de las manos. Un sollozo seco y doloroso se escapó de mi garganta. Esto no era un malentendido. No era una petición desmedida nacida de la desesperación. Esto era un plan. Habían hablado, habían conspirado, habían redactado un documento falso y habían estampado mi nombre en él. Era un acto de premeditación, frío y calculado. La intención no era solo quitarme la casa, era aniquilarme legalmente, borrar mi derecho sobre lo que era mío.
Fue en ese instante que la armadura que había construido durante años se hizo añicos. La compostura, la fuerza silenciosa, todo se derrumbó. Me deslicé de la silla al suelo, abrazando mis rodillas, y por primera vez desde que era una niña, lloré. Lloré por la traición, por la soledad, por la injusticia de todo aquello. Lloré por la familia que creía tener y que ahora se revelaba como un nido de extraños conspirando en mi contra. En medio de mi angustia, una idea terrible y seductora se abrió paso en mi mente: rendirme. ¿Y si simplemente les daba la casa? ¿Y si firmaba los papeles, les entregaba las llaves y desaparecía de sus vidas para siempre? El dolor de la lucha parecía insoportable. Quizás la paz, aunque fuera la paz de la derrota, valía más que 3 millones de pesos. Podría mudarme a otro lugar, empezar de cero, lejos de ellos. El pensamiento era un bálsamo venenoso. Por un momento, me aferré a él. La idea de no tener que pelear, de no tener que ver sus caras en un tribunal, era casi abrumadoramente tentadora. Cerré los ojos, exhausta. El olor a café quemado y a traición llenaba la habitación. Quizás tenían razón. Quizás yo era el problema. Quizás si fuera una mejor hija, una mejor hermana, nada de esto estaría pasando. El veneno de la culpa, su veneno, comenzaba a hacer efecto. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Limpié el café del suelo mecánicamente. Apagué mi teléfono, ignorando las llamadas de números desconocidos que seguramente eran abogados o periodistas que mi familia ya había contactado. Me senté en el sofá, mirando fijamente la pared, con la demanda sobre la mesa de centro como una bomba de tiempo. La idea de rendirme iba y venía, una marea de agotamiento y rabia. La noche llegó sin que me diera cuenta. La oscuridad llenó el departamento y yo no encendí ninguna luz. Estaba a punto de dejarme vencer por la apatía cuando mi mirada se posó en un pequeño cuadro colgado cerca de la entrada. Era una acuarela de un colibrí, torpe y colorida, que yo misma había pintado a los 10 años. Se la había regalado a mi tío Lázaro en su cumpleaños. Él la había enmarcado y me la devolvió cuando me mudé, diciendo: para que nunca olvides dónde empezó todo. Ver ese cuadro fue como una descarga eléctrica. Tío Lázaro. El hermano menor de mi madre, el único de la familia que siempre me había mirado como a una persona completa, no como a una función o una solución. Con un impulso repentino, encendí mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de él. Sin pensarlo 2 veces, le marqué. Eran casi las 11 de la noche. Contestó al segundo tono, su voz cargada de preocupación. Dalia, por Dios. He estado tratando de localizarte todo el día. Tu tía Adela me llamó con un chisme. Dalia, ¿estás bien? No pude formar palabras. Un sollozo se atoró en mi garganta, y todo el dolor y la confusión del día salieron en un torrente incontrolable. Le conté todo: la demanda, la casa, la firma falsificada. Lloré como no lo había hecho en años, con la voz rota y el cuerpo sacudido por la angustia. Del otro lado de la línea, Lázaro no me interrumpió. Me dejó sacar todo, escuchando en un silencio que no era vacío, sino pesado, lleno de una furia contenida. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas, su voz sonó, baja y grave como un trueno distante. Esos desgraciados, dijo, y la intensidad en su voz me sorprendió. Sabía que tu madre era capaz de mucho, pero esto cruza todas las líneas. Escúchame bien, Dalia. No vas a rendirte. No les vas a dar nada. ¿Me oyes? No sé si tengo fuerzas, tío, susurré. Quieren hacerme pedazos. No van a poder, afirmó él con una certeza que yo no sentía. Porque no estás sola. Y porque ellos han cometido un error muy, muy grande. Han subestimado a la persona equivocada. Hizo una pausa. Y han olvidado que yo también tengo memoria. ¿A qué te refieres?, pregunté. Mañana voy a verte. Tengo algo para ti. Algo que mi padre, tu abuelo, me pidió que guardara por si las cosas se ponían feas. Y creo que ya no pueden ponerse peor. Antes de colgar, añadió algo que se me quedó grabado.
Dalia, ¿recuerdas ese dibujo del colibrí que me regalaste cuando eras niña? Asentí, aunque él no podía verme. Sí. Tu madre lo vio y dijo que era una pérdida de tiempo, que deberías estar estudiando matemáticas. Cuando te fuiste a tu cuarto, lo cogió y lo tiró a la basura. Yo lo saqué de ahí sin que se diera cuenta. Lo guardé porque vi lo que ella no quiso ver, vi talento, vi pasión, te vi a ti. No dejes que ahora tiren tu casa a la basura como hicieron con ese dibujo. No esta vez. Colgué el teléfono sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. La llamada de mi tío fue un ancla en medio de la tormenta. Su ira validaba la mía. Su apoyo disipaba la niebla de la culpa. Ya no se trataba solo de ladrillos y de un título de propiedad. Se trataba de ese dibujo de colibrí, de mi pasión por la pintura, de mi carrera de diseño, de cada sacrificio silencioso. Se trataba de no dejar que, una vez más, tiraran a la basura una parte de mí. La idea de rendirme se evaporó. En su lugar, comenzó a crecer una determinación fría y dura como el diamante. Iba a luchar. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, claridad. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no me paralizaba. Estaba canalizado, enfocado. Busqué en internet mejores abogados de derecho civil en la Ciudad de México. Después de leer decenas de reseñas, un nombre se repetía con comentarios como implacable, estratega brillante y no le gustan los dramas, solo los hechos. Licenciado Morales. Sonaba exactamente como lo que necesitaba. Conseguí una cita para esa misma tarde. La oficina estaba en un edificio moderno de Polanco, un mundo de cristal y acero que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi drama familiar. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unos ojos que parecían analizarlo todo. No sonrió cuando entré. Me señaló una silla y dijo, tiene 30 minutos para convencerme de que su caso vale mi tiempo. Empiece. Su brusquedad, en lugar de intimidarme, me tranquilizó. No quería compasión, quería un soldado. Le extendí la demanda. Mientras él leía, yo hablé. Le conté la historia de forma concisa, sin lágrimas ni sentimentalismos. Le hablé de la cena, de la exigencia, de la historia de favoritismo hacia mi hermana Brisa, del dinero que me habían pedido y que nunca fue para el techo. Y finalmente, le señalé la firma falsificada en el acuerdo familiar. Morales no levantó la vista del papel. Pasaba las páginas con una eficiencia metódica. Cuando terminé, se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad, solo el sonido de sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba rompía la tensión. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos no mostraban sorpresa ni indignación, solo un cálculo frío. Señorita Dalia, dijo, su voz era grave y directa. Su familia no es muy original. He visto esta clase de codicia antes. Intentan usar el concepto de deber familiar como un arma legal. Es emocionalmente devastador, pero legalmente es débil. Si lo que me dice es cierto, y si tiene pruebas. Tengo pruebas de todo, afirmé. Cada transferencia bancaria, el contrato de compra-venta del departamento, correos electrónicos, mensajes. Bien, me interrumpió. Las emociones no ganan juicios. Los hechos sí. Su historia es convincente, pero en un tribunal, es solo ruido si no está respaldada por documentos. Necesito todo. Estados de cuenta de los últimos 10 años. Su declaración de impuestos. El historial de su crédito hipotecario. Cualquier comunicación escrita con su familia donde se hable de dinero o de la propiedad. Quiero construir una fortaleza de papel tan sólida que no puedan ni arañarla. Se reclinó en su silla. Ellos van a jugar sucio. Van a atacarla personalmente, a pintarla como una hija monstruosa y desagradecida. La prensa amarillista podría involucrarse si se enteran. ¿Está preparada para eso? Miré la demanda sobre su escritorio, el insulto de mi nombre falsificado. Licenciado, respondí, mi voz firme. He pasado 30 años tratando de ser la hija que ellos querían. He aguantado en silencio,
He cedido, he pagado. Se acabó. Estoy preparada para lo que sea. Una leve sombra de algo que podría ser respeto cruzó su rostro. Perfecto. Mi tarifa es esta, dijo, anotando una cifra en un bloc de notas y deslizándola hacia mí. Era una cantidad considerable, pero al verla, no sentí miedo. Sentí que estaba invirtiendo en la única cosa que realmente importaba, mi propia liberación. Acepto, dije sin dudar. Excelente, concluyó, poniéndose de pie. Vaya a casa y reúna todo. Quiero cada pieza del rompecabezas. Mientras tanto, yo redactaré nuestra respuesta a esta basura. Por primera vez, una palabra cargada de emoción salió de su boca, y eso me dio más confianza que cualquier promesa. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era una víctima a la deriva. Era una clienta. Tenía un plan. Tenía un aliado. La batalla apenas comenzaba, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía un ejército a mi espalda. Esa noche, mientras yo estaba inmersa en una montaña de papeles, clasificando estados de cuenta y buscando correos antiguos, sonó el timbre. Era mi tío Lázaro. Llevaba una caja de cartón vieja, atada con un cordel, y una expresión sombría en el rostro. ¿Interrumpo?, preguntó. Nunca, tío. Pasa. Dejó la caja sobre la mesa del comedor, junto a mis pilas de documentos. Parecía un artefacto de otro tiempo en medio de mi fortaleza de papel. Te dije que tenía algo para ti, dijo, sentándose pesadamente. Ojalá nunca hubiera tenido que dártelo. Abrió la caja. Dentro había carpetas viejas, amarillentas por el tiempo. El olor a papel antiguo y a secretos llenó la habitación. Lázaro sacó una carpeta de color azul oscuro y la puso frente a mí. Tu abuelo, mi padre, te quería mucho, Dalia. Más de lo que mi hermana Noemí jamás quiso admitir. Él veía tu talento, tu esfuerzo. Y también veía la forma en que te trataban. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 18 años, justo antes de que entrara a la universidad. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero siempre sentí una conexión especial con él. Antes de morir, continuó mi tío, su voz baja y seria, hizo algo por ti. Sabía que la universidad iba a ser cara y no confiaba en que tus padres te apoyaran como debían. Así que estableció un fondo educativo. Un fideicomiso. Solo para ti. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, con sellos y firmas. En la parte superior, leí, fideicomiso educativo para Dalia, apellido. Y luego vi la cantidad. 500,000 pesos. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué es esto? A mí me dijeron que el abuelo había dejado una pequeña herencia y que se había repartido entre toda la familia. Te mintieron, dijo Lázaro, su voz dura como una piedra. Tu abuelo me hizo coadministrador del fondo, junto con tu madre. Las instrucciones eran claras, el dinero era para pagar tu matrícula, tus libros, tus gastos universitarios. Pero él murió en agosto. Y tú empezabas la universidad en septiembre. No hubo tiempo. Sacó otra serie de papeles de la carpeta. Eran estados de cuenta. Después del funeral, tu madre me acorraló. Me dijo que sería un insulto para Brisa que tú recibieras tanto dinero y ella nada. Que crearía una división terrible entre hermanas. Dijo que lo mejor era disolver el fideicomiso y usar el dinero para necesidades familiares, y que ellos se asegurarían de pagarte la universidad de su propio bolsillo. ¿Y tú, aceptaste?, pregunté, con un nudo de pánico en la garganta. Lázaro bajó la mirada, y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. Fue la mayor estupidez de mi vida. Yo era joven, ella es mi hermana mayor, me manipuló. Me hizo sentir culpable. Firmé los papeles para disolverlo. Pero algo no me olía bien. Así que hice copias de todo. Del fideicomiso original, de los papeles de disolución, de todo. Pasó las páginas de los estados de cuenta. Y tuve razón en desconfiar. El dinero nunca se usó para necesidades familiares. Mira.
Su dedo señaló una serie de transferencias. Grandes sumas de dinero saliendo de la cuenta de la herencia y entrando directamente a una cuenta a nombre de Brisa. Una transferencia de 80,000 pesos, con el concepto inversión inicial negocio de velas. Otra de 150,000, viaje de investigación de mercados a Europa. Y así, una tras otra, hasta que la cuenta quedó en ceros. Todo encajó. Mi carrera práctica, la que me obligaron a elegir, la pagué yo misma con becas y trabajos de medio tiempo, mientras el dinero que mi abuelo me había dejado para estudiar se usaba para financiar los caprichos de mi hermana. El viaje a Europa de Brisa no había sido un regalo, había sido un robo. Sus negocios fallidos no fueron financiados por mis padres, fueron financiados por mi futuro. Una rabia fría y lúcida me invadió, desplazando todo el dolor y la tristeza. Esto era más que favoritismo. Era un fraude. Un robo sistemático que había durado más de una década. Ellos no solo quieren mi casa, tío, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Han estado robándome toda mi vida. Lázaro asintió, con una tristeza infinita en su rostro. Lo sé. Y he vivido con esta culpa por 12 años. Tu abuelo me dijo que guardara estos papeles por si alguna vez intentaban hacerte daño de verdad. Dijo, Lázaro, Noemí quiere a su hija, pero se quiere más a sí misma. Y a Brisa la ve como una extensión de sus propios sueños. Ten cuidado. Protege a Dalia. Me entregó la carpeta. Ahora te toca a ti usar esto. Es hora de que la verdad salga a la luz. Esa noche, añadí la carpeta azul a mi arsenal. Ya no era solo una demanda por una casa. Era una historia de engaño que se remontaba a mi adolescencia. Y yo tenía en mis manos el capítulo final. Si te está impactando esta historia, por favor, dale un like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que quizás han vivido algo similar. Muchas gracias por tu apoyo. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El juzgado era un laberinto de pasillos fríos y silencios solemnes. Me senté junto al licenciado Morales, con mi fortaleza de papel organizada en una carpeta impecable sobre la mesa. No sentía nervios, solo una extraña calma, la calma que precede a la detonación de una bomba. Entonces los vi entrar. Mi padre, Ramiro, con un traje que le quedaba grande, la mirada perdida en el suelo. Mi madre, Noemí, vestida de un beige discreto, con una expresión de piedad y sufrimiento ensayada frente al espejo. Y detrás de ellos, Brisa. Se había superado a sí misma. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido sin adornos y una ausencia total de maquillaje. Parecía una novicia, una víctima inocente arrastrada a este horrible conflicto. Era una actuación magistral. Se sentaron frente a nosotros. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. En los ojos de mi madre no vi duda, solo una determinación helada. Brisa me miró con un resentimiento que casi podía palpar. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Eran extraños. El juez, una mujer de unos 60 años con una mirada que no admitía tonterías, dio inicio a la sesión. El abogado de mis padres, un hombre con una sonrisa empalagosa y un traje brillante, comenzó su exposición. Fue un espectáculo de melodrama. Su señoría, comenzó, con la voz temblorosa de emoción. Hoy no estamos aquí para discutir sobre un inmueble. Estamos aquí para discutir sobre la desintegración de una familia, causada por la frialdad y el materialismo. Mis clientes, los señores Ramiro y Noemí, criaron a sus 2 hijas con amor y sacrificio. Siempre les enseñaron que la familia es lo primero. Y su hija menor, la joven Brisa, una artista sensible y llena de sueños, aquí hizo una pausa dramática, señalando a mi hermana, que bajó la cabeza con humildad, confió en esa promesa. Confió en su hermana mayor, Dalia. Mi abogado, Morales, ni siquiera parpadeó. Tomaba notas tranquilamente. La señorita Dalia, continuó el abogado, ahora apuntándome con el dedo, con su éxito profesional, se ha olvidado de sus raíces.
Compró esta propiedad, sí, pero siempre bajo el entendimiento verbal, el sagrado pacto familiar, de que sería un hogar para ambas. Un refugio. Pero ahora, cegada por la codicia, le niega a su propia hermana, que atraviesa dificultades, un techo sobre su cabeza. La está dejando en la calle. Mi madre sollozó en el momento justo, sacando un pañuelo de su bolso. Varios asistentes en la sala murmuraron con compasión. Y para probar este pacto sagrado, anunció el abogado, presentamos este acuerdo, transcrito y firmado por todas las partes, donde se establecen claramente las intenciones originales. Le entregó al secretario judicial la copia del documento falso. Pude sentir la mirada de todos en la sala sobre mí, juzgándome. La hija monstruosa. La hermana sin corazón. Cuando el abogado terminó su perorata, el juez me miró. Señorita Dalia, ¿algo que decir sobre este acuerdo? El licenciado Morales se levantó lentamente. Sí, su señoría. Tenemos mucho que decir. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como un bisturí. Para empezar, nos gustaría llamar al estrado a un perito calígrafo para que examine esa firma. Porque mi clienta afirma, bajo juramento, que nunca ha firmado ese documento. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La sonrisa del abogado contrario vaciló. Mi madre dejó de sollozar y miró a su abogado con pánico. Brisa se removió incómoda en su asiento. El juez asintió. Proceda, licenciado. El teatro había terminado. Era hora de que comenzara la función de la verdad. El perito calígrafo, un hombre meticuloso con gafas de montura gruesa, fue llamado al estrado. Juró decir la verdad y luego se sentó. El licenciado Morales le entregó una copia del acuerdo familiar y, a continuación, una serie de documentos que yo había proporcionado, mi pasaporte, mi contrato de alquiler anterior, mi cédula profesional. Todos con mi firma auténtica. Señor perito, comenzó Morales. Le pido que examine la firma atribuida a mi clienta en el primer documento y la compare con las firmas indubitables de los otros documentos. ¿Puede decirnos, con certeza profesional, si la firma en el anexo A fue hecha por la misma mano? El hombre se tomó su tiempo. Colocó los documentos bajo una lámpara, usó una lupa, hizo anotaciones en un bloc. La sala estaba en un silencio absoluto, solo se escuchaba el rasgueo de su pluma. Mis padres y Brisa observaban, sus rostros una mezcla de desafío y miedo creciente. Finalmente, el perito se quitó las gafas. Miró directamente al juez. Su señoría, dijo con una voz clara y firme. He analizado los trazos, la presión, la inclinación y la fluidez de las firmas. Puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la firma en el documento denominado acuerdo familiar es una imitación. No fue realizada por la misma persona que firmó los otros documentos. Es una falsificación. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El abogado de mis padres se puso de pie de un salto. La objeción. Este hombre es. Es que, licenciado, lo interrumpió el juez, su voz helada. ¿Un experto certificado con 20 años de experiencia? Siéntese. Su objeción es improcedente. El hombre se sentó, su cara roja de ira y humillación. Mi madre, Noemí, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El licenciado Morales no había terminado. Dejó que el peso de la palabra falsificación se asentara en la sala por un momento antes de continuar. Ahora, su señoría, dijo, dirigiéndose de nuevo al juez. Ya que hemos establecido que la pieza central de la evidencia de la parte demandante es un fraude, permítame presentar la evidencia real sobre la propiedad de este inmueble. Durante los siguientes 20 minutos, Morales construyó un caso tan sólido que era indestructible. Proyectó en una pantalla el contrato de compra-venta, donde mi nombre aparecía como única compradora. Mostró los estados de cuenta de mi hipoteca, con cada pago mensual saliendo religiosamente de mi cuenta personal. Presentó los registros del banco, demostrando que el pago inicial del 20% provino de mis ahorros, sin un solo peso de contribución de mis padres o mi hermana. Como puede ver, su señoría,
continuó Morales, la señorita Dalia no solo compró esta casa, sino que ha sido la única responsable de ella desde el primer día. La narrativa de una inversión familiar es una fantasía, una invención creada para justificar esta demanda predatoria. Luego se giró hacia mí. Señorita Dalia, ¿alguna vez sus padres o su hermana le dieron dinero para ayudar con la hipoteca, los impuestos o el mantenimiento de la casa? No, licenciado, respondí, mi voz clara y fuerte. Al contrario. En varias ocasiones, yo les he dado dinero a ellos. Morales asintió lentamente. Gracias. No tengo más preguntas por ahora. Se sentó. El caso de mis padres estaba en ruinas. El acuerdo sagrado era falso, y la evidencia de mi propiedad era abrumadora. Pude ver la desesperación en los ojos de mi madre. Miró a Brisa, luego a su abogado, buscando una salida. Pero estaban atrapados en la red de sus propias mentiras. Pensé que eso sería todo, que el juez dictaría sentencia. Pero el licenciado Morales tenía una última carta bajo la manga. Una que no solo ganaría el caso, sino que expondría la verdadera naturaleza de la gente que me demandaba. Su señoría, dijo, poniéndose de pie una vez más. Con su permiso, nos gustaría presentar una última línea de evidencia. Una que demostrará un patrón de comportamiento fraudulento y manipulación financiera por parte de los demandantes en contra de mi clienta, que se remonta a más de una década. Mi madre palideció visiblemente. Sabía lo que venía. El aire en la sala del tribunal se volvió aún más tenso, si eso era posible. La promesa del licenciado Morales de revelar un patrón de comportamiento fraudulento colgaba en el aire. El juez lo miró con renovado interés. Proceda, licenciado. Pero sea relevante para el caso que nos ocupa. Es enteramente relevante, su señoría, aseguró Morales. Demuestra el modus operandi de los demandantes y la dinámica de esta familia, que es el núcleo de esta disputa. Con su permiso, llamamos al estrado al señor Lázaro, apellido. Mi tío Lázaro se levantó desde el fondo de la sala. Caminó con paso firme, vestido con un traje sencillo pero pulcro. Evitó mirar a su hermana, mi madre Noemí, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia. Se sentó en el estrado y juró decir la verdad. Señor Lázaro, comenzó Morales. ¿Podría describir su relación con las partes involucradas? Soy el hermano de la demandante, Noemí, y el tío de la demandada, Dalia, y de su hermana, Brisa, respondió mi tío, su voz resonando con calma. Señor Lázaro, estamos aquí por una disputa sobre una propiedad. Pero me gustaría llevarlo 12 años atrás, al fallecimiento de su padre, el abuelo de Dalia y Brisa. El abogado de mis padres se puso de pie. La objeción. ¿Qué tiene que ver la herencia del abuelo con este caso? Es irrelevante. Permitiré la pregunta, dijo el juez, mirando a Morales. Pero espero que llegue a un punto pronto, licenciado. Lo haré, su señoría, dijo Morales. Se volvió hacia mi tío. Señor Lázaro, ¿le dejó su padre alguna instrucción específica con respecto a su nieta, Dalia? Mi tío respiró hondo. Sí. Mi padre valoraba mucho la educación. Sabía que Dalia era brillante y soñaba con ir a la universidad. Y también sabía que mi hermana y mi cuñado tenían otras prioridades. Así que estableció un fideicomiso educativo, exclusivamente para Dalia, por la cantidad de 500,000 pesos. Me nombró a mí y a mi hermana Noemí como coadministradores. Un murmullo recorrió la sala. Brisa miró a nuestros padres, confundida. Claramente, ella tampoco sabía esta parte de la historia. ¿Y qué pasó con ese fideicomiso?, preguntó Morales. Mi padre murió pocas semanas antes de que Dalia comenzara la universidad. Mi hermana Noemí me convenció de que entregarle esa suma a Dalia crearía celos y problemas con Brisa. Me aseguró que ellos, como padres, se harían cargo de la educación de Dalia y que usarían el dinero del fideicomiso para el bien de la familia. Fui un tonto y le creí. Firmé los papeles para disolver el fondo. Morales asintió. El bien de la familia. Una frase noble. ¿Puede decirnos, señor Lázaro, a dónde fue a parar ese dinero?
Afortunadamente, mi desconfianza me llevó a guardar copias de todo, dijo mi tío, y en ese momento, Morales le entregó la carpeta azul. Mi tío la abrió y sacó los estados de cuenta. El dinero fue transferido en varias exhibiciones a una cuenta bancaria a nombre de la señorita Brisa. ¿Podría leer algunos de los conceptos de esas transferencias, por favor? Mi tío se puso las gafas. Claro. Aquí hay una de 150,000 pesos para un viaje de inspiración a Europa. Otra de 80,000 para capital inicial, Boutique Brisa. Otra de 50,000, curso de cata de vinos en Baja California. Y así sucesivamente, hasta que no quedó nada. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. La imagen de la artista sensible y desamparada se desvanecía, reemplazada por la de una joven consentida viviendo una vida de lujos con el dinero que le habían robado a su hermana. Morales se acercó a la mesa de mis padres. Señores, dijo, su voz ahora cargada de un desprecio helado. Ustedes vienen a este tribunal a exigir la casa de su hija, hablando de pactos sagrados y deber familiar. Pero la evidencia muestra que mientras su hija Dalia se pagaba la universidad con becas y trabajos, ustedes estaban usando el dinero de su educación para financiar los pasatiempos de su otra hija. Le robaron su herencia, y ahora quieren robarle su hogar. Se giró hacia el juez. Su señoría, esto no es una disputa familiar. Esto es un patrón de abuso financiero y explotación que ha durado más de una década. La demanda no solo es frívola, es maliciosa. Es el acto final de una campaña para despojar a mi clienta de todo lo que ha ganado por sí misma. Morales se sentó. No había nada más que decir. El silencio en la sala era denso, pesado, lleno de la fealdad de la verdad expuesta. Mi madre miraba a su hermano con un odio puro. Mi padre se había encogido en su asiento, como si deseara que la tierra se lo tragara. Brisa temblaba, mirando a su alrededor como un animal acorralado. El golpe de gracia no había sido solo legal. Había sido moral. Y había sido devastador. El juez observó la escena en silencio. Su rostro era impasible, pero sus ojos se movían de mis padres a Brisa, y luego a mí. Dejó que el peso de la revelación de mi tío se asentara, que la verdad hiciera su trabajo. Finalmente, se aclaró la garganta. Su voz, cuando habló, era tranquila pero cortante. He escuchado los testimonios y revisado la evidencia presentada por ambas partes, comenzó. La evidencia presentada por la parte demandante se basa en un supuesto acuerdo verbal, respaldado por un documento cuya firma ha sido probada como una falsificación por un perito experto. Este tribunal considera que fabricar evidencia es un asunto de la más alta gravedad. Mis padres se tensaron. Por otro lado, continuó el juez, la parte demandada ha presentado pruebas irrefutables de su propiedad exclusiva sobre el inmueble en disputa, incluyendo contrato de compra-venta, registros hipotecarios y estados de cuenta bancarios. Hizo una pausa, mirando directamente a mis padres. Además, el testimonio del señor Lázaro, respaldado por documentos del fideicomiso, pinta un cuadro preocupante sobre la conducta financiera de los demandantes con respecto a su hija, la señorita Dalia. Si bien ese asunto no es el centro de esta demanda, sí establece un contexto de credibilidad que este tribunal no puede ignorar. El martillo estaba a punto de caer. Podía sentirlo. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de la demandada, Dalia, apellido. La demanda es desestimada en su totalidad, por ser frívola y carente de todo mérito legal. La propiedad del inmueble pertenece única y exclusivamente a la señorita Dalia. Un suspiro de alivio se me escapó, uno que no sabía que estaba conteniendo. Había ganado. Pero el juez no había terminado. Adicionalmente, dijo, su tono volviéndose aún más severo, dada la clara evidencia de falsificación de firma y el posible perjurio cometido en esta sala, ordeno que las actas de este juicio, junto con el peritaje caligráfico y los documentos del fideicomiso, sean remitidas al Ministerio Público para que se inicie una investigación por los posibles delitos de fraude procesal y falsificación de documentos. El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre pareció envejecer 10 años en 10 segundos. La amenaza ya no era perder un caso civil,
era enfrentar cargos criminales. Fue entonces cuando Brisa se quebró. Se puso de pie abruptamente, señalando a nuestra madre con un dedo tembloroso. Su voz era un chillido agudo de pánico y acusación. Tú dijiste que funcionaría. Tú me dijiste que todo estaba arreglado, le gritó. Dijiste que Dalia cedería como siempre, que solo había que presionarla un poco. Mi madre intentó callarla. Brisa, por favor, siéntate. No. No me voy a sentar, gritó Brisa, ahora con lágrimas de rabia corriendo por su cara. Todo esto fue tu idea. El acuerdo, la demanda, todo. Y ahora nos van a meter a la cárcel por tu culpa. La sala entera observaba, en un silencio atónito, cómo la familia perfecta se desmoronaba en público. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio. Orden en la sala. Pero ya era tarde. La implosión había comenzado. Mi madre miraba a Brisa con horror, no por lo que decía, sino porque lo decía en voz alta, frente a todos. Mi padre solo cerró los ojos, derrotado. El juez dio por terminada la sesión. El teatro se había acabado, y lo único que quedaba en el escenario eran las ruinas de una familia. La gente comenzó a salir de la sala, murmurando en voz baja, lanzando miradas curiosas y compasivas hacia mí. Yo permanecí sentada, dejando que la victoria y el vacío se mezclaran dentro de mí. El licenciado Morales recogió nuestros papeles con una eficiencia tranquila. Bien hecho, señorita Dalia, me dijo en voz baja. Mantuvo la compostura. Asentí, incapaz de hablar. Vi a mi familia al otro lado de la sala. Su abogado intentaba hablar con ellos, pero estaban demasiado ocupados implosionando. Brisa lloraba desconsoladamente, mientras mi madre le siseaba con furia. Mi padre se había levantado y caminaba hacia la salida, como si quisiera escapar de su propia piel. Decidí que era hora de irme. Me levanté y, junto con mi abogado y mi tío Lázaro, me dirigí hacia la puerta. Para salir, tenía que pasar junto a ellos. Mi padre me vio acercarme y se detuvo. No me miró a los ojos, sino a un punto en la pared por encima de mi hombro. Dalia, comenzó, su voz ronca. Yo. Pero no pudo continuar. No sabía qué decir. ¿Una disculpa? ¿Una excusa? Ya no importaba. No le respondí. Simplemente lo miré por un segundo, y en esa mirada le dejé ver toda la decepción acumulada de una vida. Luego seguí caminando. Fue mi madre quien se interpuso en mi camino. Su rostro estaba descompuesto por la ira. Y mira lo que has hecho, me espetó en un susurro venenoso. Has destruido a tu familia. Nos has humillado. Por primera vez en mi vida, no sentí una punzada de culpa. La miré directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían juzgado y manipulado. No, mamá, respondí, mi voz tranquila pero firme. Yo no destruí nada. Solo dejé de sostener los pedazos rotos. Ustedes destruyeron esto hace mucho tiempo. El día que decidieron que una hija valía más que la otra. Brisa, que había dejado de llorar para escuchar, se me acercó. ¿Estás feliz ahora?, me dijo, con el rostro hinchado y lleno de rencor. ¿Ya tienes lo que querías? ¿Tu estúpida casa? Nunca se trató solo de la casa, Brisa. Y creo que en el fondo, tú lo sabes, le dije. Se trataba de respeto. Algo que tú nunca me diste, y que ellos nunca me exigieron que te diera. Me di la vuelta para irme. El poder había cambiado de manos de una forma que nunca imaginé. Ya no era la víctima suplicando su aprobación. Era la mujer que sostenía su futuro legal en sus manos. Podía hablar con el Ministerio Público y pedir clemencia, o podía dejar que la ley siguiera su curso. Era mi decisión. Mientras caminaba por el largo pasillo del juzgado, con mi tío a un lado y mi abogado al otro, no sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz. La paz que llega cuando una guerra que ha durado toda una vida, por fin, ha terminado. No miré hacia atrás. Pasaron varias semanas. Semanas de un silencio bendito. No hubo llamadas, ni mensajes,
ni más sobres de mensajería. A través de mi tío, me enteré de que mis padres habían contratado a un abogado penalista y estaban intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía. Aparentemente, el escándalo público y la amenaza de un juicio criminal los habían aterrorizado. Decidí no interferir. No busqué venganza ni pedí el castigo más duro. Simplemente me hice a un lado y dejé que el sistema hiciera su trabajo. La verdad ya había sido mi victoria. Una tarde de sábado, entré en la habitación de huéspedes de mi departamento. Era una habitación bonita, con una gran ventana, pero siempre me había sentido ajena a ella. En mi mente, siempre fue el cuarto de Brisa, el espacio que mi familia esperaba que yo cediera. Estaba lleno de muebles impersonales y de la energía de una exigencia no cumplida. Ese día, decidí reclamarlo. Compré botes de pintura de un azul cobalto, un color intenso, vibrante y lleno de vida. Puse música, me puse ropa vieja y comencé a pintar las paredes. Cada brochazo era un acto de purificación, borrando el beige insípido del pasado y reemplazándolo con mi propio color, mi propia elección. El olor a pintura fresca era el olor de un nuevo comienzo. Cuando terminé, la habitación se sentía completamente diferente. Era mía. Al día siguiente, fui a una tienda de arte y compré algo que no había tocado en más de una década, un caballete, un lienzo grande y un juego completo de óleos. Coloqué el caballete junto a la ventana, donde la luz era perfecta. Desempaqué los tubos de pintura, los colores brillantes como joyas prometedoras. Apreté un poco de azul, de amarillo, de blanco sobre la paleta. Sostuve el pincel en mi mano. Se sentía extrañamente familiar, como el regreso a casa. Por un momento, la voz de mi madre resonó en mi memoria: pintar es para bohemios, no te dará de comer. Durante años, esa voz había sido una barrera, una jaula. Pero ahora, sonaba lejana y débil. Miré el lienzo en blanco. No era solo un trozo de tela. Era mi futuro. Era una página sin escribir, una historia que ahora solo yo controlaría. Ya no se trataba de ser la hija práctica, la roca, el pilar de nadie. Se trataba de ser, simplemente, Dalia. Sumergí el pincel en la pintura y lo acerqué al lienzo. No sabía qué iba a pintar, y no importaba. Lo único que importaba era el acto de crear, de reclamar la pasión que me habían arrebatado. Mientras daba el primer trazo, una pregunta flotó en mi mente, no con angustia, sino con una curiosidad serena. ¿Hice lo correcto al exponerlos, o simplemente debí alejarme en silencio? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia tan personal y difícil. Si te ha conmovido o te has sentido identificado de alguna manera, te agradecería mucho que le dieras un like a este video. Te suscribieras al canal para no perderte ninguna historia y compartieras tu opinión en los comentarios. Vuestra interacción es el mayor apoyo que podemos recibir. Hasta la próxima.